Descripción de tipos de Incoterms 2020. Ex-Work. El vendedor solo es responsable de entregar las mercancías en sus instalaciones propias o externas designadas por él mismo. El comprador asume todo el riesgo desde allí hasta el destino. FCA, Free Carrier o franco porteador. Necesario concretar punto de entrega de la mercancía. Si el mismo es en las instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega con su carga en medios de transporte dispuestos por el comprador. Si el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando está preparada para la descarga sobre los medios de transporte del vendedor en el punto acordado. El riesgo se transmite con la entrega de la mercancía. FAS, Free Alongside Ship o franco al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se coloca al costado del buque o barcaza designados por el comprador en el puerto de embarque. A partir de este punto, el riesgo lo asume el comprador. FOB, Free on Board, franco a bordo. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. El riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. FR, coste y flete. El vendedor asume el coste y flete, derechos no pagados, hasta el puerto de destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. CPT, transporte pagado hasta. El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador con transmisión del riesgo, poniéndolo en poder del porteador contratado por dicho vendedor. Término CIF. Costo, seguro y flete. El vendedor asume el costo del seguro y flete, derechos no pagados, hasta el puerto de destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. Este Incoterm exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro limitada en las condiciones ICCC o similares. SIP. Transporte pagado hasta. El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador con transmisión del riesgo, poniéndola en poder del porteador contratado por dicho vendedor. Este Incoterm exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro en las condiciones ICCA o similar. DAP. Delivery at Place, entrega en lugar de destino convenido. El vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo cuando ésta se pone a disposición del comprador en los medios de transporte preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. DPU, que es el nuevo Incoterm, Delivery at Place Unload o mercancía entregada y descargada. El vendedor entrega la mercancía con transmisión de riesgo cuando ésta, una vez descargada de los medios de transporte, se pone a disposición del comprador en el lugar de destino acordado. Último, DDP, Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados. El vendedor entrega la mercancía con transmisión de riesgos cuando la pone a disposición del comprador despachada para la importación en los medios de transporte de llegada preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. Respuesta a la primera pregunta. ¿Qué son los Incoterms? Más que términos de negociación internacional o reglas de comercio exterior, los Incoterms son términos que se fijan entre el importador y el exportador que delimitan las responsabilidades entre ambos. Respuesta a la pregunta número 2.
¿Cuál es la finalidad de los Incoterms? La principal finalidad es facilitar el comercio global, ya que a los actores ser de diferentes países se pueden presentar inconformidades, se pueden presentar diferentes interpretaciones de las reglas que tengan en cada uno de estos países. También se hace para delimitar la transferencia de las responsabilidades en la negociación. Estas reglas no son obligatorias porque son recomendaciones para el comercio mundial. Pregunta número 3. ¿Cada cuánto se actualizan los Incoterms? Los Incoterms se actualizan cada 10 años. La última actualización fue en el año 2020. Antes de esta hubo la del año 2010. Respuesta a la cuarta pregunta. ¿Qué son los términos de venta y a qué hacen referencia? Los términos de venta hacen referencia a la parte en que el vendedor va a transferir al comprador las responsabilidades, como lo son los del transporte, los seguros y los costos. Esto se ve reflejado en los Incoterms. El hecho de que los Incoterms no reduzcan el riesgo de las complicaciones legales es totalmente falso, ya que los Incoterms son unas reglas que tratan de descifrar y de estipular cuáles son las obligaciones que tiene el importador y cuáles son las del exportador para que no hayan malos entendidos durante una negociación. Por medio de estas reglas se establece los tiempos de entrega, los lugares de entrega y quiénes tienen las responsabilidades sobre los productos a entregar durante todo el recorrido que estos tienen de una empresa a otra. Lo que logró la implementación de los Incoterms en los negocios internacionales, en el comercio internacional, fue disminuir la incertidumbre que tenían tanto los exportadores como los importadores en el momento de hacer una negociación. Se logró disminuir el tiempo que tenía una negociación, ya no tomaba tiempos tan largos, ya no había que hacer tanta documentación porque se tomaba una de las reglas y cada regla estipula qué es lo que está dentro del contrato. Entonces ya los costos eran menos, el tiempo, la incertidumbre, los riesgos, todo se fue como complementando de una forma más rápida. Es verdad que las reglas Incoterms son las encargadas de determinar cuáles son las responsabilidades que tiene la empresa en una negociación. Por medio de estas reglas se pactará qué es los procesos que tiene que hacer cada una de las partes, tanto los importadores como los exportadores, y cuáles son las responsabilidades que ambas partes deben de tomar sobre el producto o sobre la negociación que se esté realizando. Las responsabilidades de la empresa dependen cada una de la regla Incoterm que se esté trabajando durante la negociación. Dependiendo de esta regla, las empresas van a tener un lugar específico de entrega, si va a ser en el muelle o si va a ser dentro del buque, en el momento de firmar la transacción, si va a ser en la propia empresa de origen. Eso va a depender todo de la regla Incoterm que se esté tratando. También se va a depender de estas reglas los costos de los transportes, los costos de los riesgos, quién va a asumir el costo del seguro, si va a ser el importador o el exportador. Este seguro es en cualquier caso de pérdida de la mercancía o de daños en la mercancía durante el viaje. Una de las dos partes debe asumir las pérdidas. Todo eso va a depender de los Incoterms.
Chicos, la afirmación es falsa porque sí debe ser aprobada también por los empresarios y comerciantes, pero también falta una parte importante que es el gobierno y los profesionales que se desarrollan en torno al comercio internacional para así poder tener en cuenta los términos comunes e interpretarlos para uso de tal. Vayamos a la siguiente. Y bueno, la respuesta es C, ya que en primer lugar tenemos la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Tenemos el Congreso Nacional, la Cámara de Comercio Internacional, que es la correcta, y el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo. Y pues de las cuatro, la Cámara de Comercio Internacional es la encargada de actualizar los Incoterms regularmente. Siguiente. Bueno chicos, en esta pregunta menciona que puede afectar un Incoterm, seas importador o exportador. Esto depende de la regla de compraventa que acuerden los dos y qué tipo de Incoterm estén utilizando, pero por lo tanto, este puede afectar en los riesgos, costos, responsabilidades, obligaciones de cada una de las partes y soporta los daños o pérdidas totales de la mercancía. Entonces, la respuesta correcta es C, que es todas las anteriores. Siguiente. Como habíamos quedado, la respuesta es falso, ya que como habíamos quedado, la respuesta es falso, ya que el Incoterm no pierde su vigencia como tal, sino que es actualizado en base a las necesidades del importador y el exportador. Estas pueden ir desde anular alguna de las obligaciones o riesgos del anterior hasta ser sustituido o renovado por completo. Pregunta número 13. ¿Cuántos Incoterms hay activos actualmente? Como lo mencionó la compañera Manuela en la pregunta número 3, la última actualización de los términos de negociación fue en el año 2020, donde se definió que 11 de ellos quedarían activos. Pregunta número 14. ¿Cómo se dividen los Incoterms? Tenemos que tener en cuenta que estos se dividen en dos grandes grupos. El primero de ellos para transporte marítimo o fluvial y el segundo para cualquier tipo de transporte o polivalente. Pregunta número 15. En el término Ex Works,
¿Cuándo termina la obligación del vendedor u exportador? Esta termina cuando se pone a disposición del comprador la mercancía en su instalación de origen, debido a que este término significa en fábrica e implica menores obligaciones para el vendedor o exportador. Pregunta número 16. En el término FOB, las obligaciones del vendedor o exportador se transmite al comprador una vez que la mercancía ha sido declarada a bordo del buque, lo que implica que el transportista tiene la custodia y control de los bienes. Esto es verdadero. Esto debido a que el término free on board, que es libre a bordo, significa que la entrega se realiza en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía en la bodega del buque cargada y estibada, y con el despacho de exportación ya realizado. La respuesta es afirmativa, es verdadera. En los Incoterms FOB, la responsabilidad del vendedor por cualquier daño o pérdida de la mercancía se transmite al comprador una vez que la mercancía ha sido declarada a bordo del buque, lo que implica que el transportista tiene la custodia y el control de los bienes. La respuesta es el Incoterm FAST, también traducido al español como libre al costado del buque. La entrega con este Incoterm se produce en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía en el muelle del puerto y con el despacho de la exportación ya realizado. Este Incoterm no incluye subir la mercadería a bordo del buque. La respuesta es nuevamente afirmativa, con los Incoterms SIF, que se traducen al español como los Incoterms de costo, seguro y flete. El transporte principal lo toma el vendedor, pero el riesgo en ese tramo es del comprador. El seguro de la mercancía lo paga el vendedor, que ha de poner al comprador como beneficiario. La entrega se produce cuando las mercancías son puestas a bordo del buque. La respuesta a esta última pregunta acerca de los Incoterms 2020 es acerca de la similitud entre los CFR y los FOB. La respuesta es la opción A, que nos estipula que la entrega de mercadería se produce cuando éstas son puestas a bordo del buque. Es esta la similitud que existe entre estos dos tipos de Incoterms. Sin embargo, en el Incoterm CFR, el vendedor debe contratar el transporte internacional y pagar el flete, y en el Incoterm FOB, el vendedor solo deja la mercancía declarada a bordo del buque, entregándole la responsabilidad al transportista.